Ahora sí, vamos a continuar donde nos quedamos la sesión pasada. Bueno, actualizando nada más el tipo de modelos de negocio de lo que era de negocio consumidor, el famoso B2C. Incluí este nuevo grupo, que son los intermediarios basados en APIs o eh, que no es otra cosa que más bien intermediarios o facilitadores de servicios. Los ejemplos más claros, bueno, pues son Uber, Airbnb, pues prácticamente todas estas nuevas empresas que surgen a partir de aplicaciones que si bien no poseen ningún activo en cuanto a los servicios que ofrecen, ese es su negocio, ¿no? O sea, el caso de Uber, bueno, Uber ya empezó en algunos lados de manera de piloto a comprar coches Tesla y a tratar de utilizarlos como automóviles autónomos de la propia empresa. O también tuvo por ahí un programa piloto con autobuses para desplazamiento de personal, pero prácticamente y hoy en día el grueso del negocio de Uber se encuentra más bien en ofrecer la aplicación para que personas que tienen automóviles lo utilicen para ofrecer un servicio de transporte, ¿no? A personas que requieren ese tipo de servicio. Podríamos, sin generar mucha discusión, podríamos decir que Uber ofrece un servicio de taxis sin poseer realmente ningún automóvil, ¿no? Airbnb, pues es lo mismo, es un servicio de hospedaje que tampoco cuenta con activos en cuanto a tener algún cuarto o poseer hoteles, sino más bien sirve de enlace y facilita que personas que ya sea que tengan una casa, un cuarto o incluso los propios hoteles anuncien la disponibilidad que tienen a personas que requieran hospedaje en cualquier parte del mundo donde funcione esta plataforma, ¿no? Y así como estos, vamos a ver que existen cada vez más aplicaciones de este tipo. Podríamos decir que los negocios modernos pueden estar basados en este tipo de empresas que dependen prácticamente de una aplicación en celular, ¿no? Si bien tienen páginas web para poder hacer ese tipo de negocio, realmente su fuerte está en la aplicación gratuita que se descarga para los smartphones. Ok, ahora pasemos a ver lo que sería el negocio, el tipo de comercio electrónico que tiene que ver de negocio a negocio, o conocido como B2B. El primer caso que tenemos es lo que se conoce como el distribuidor o el e-distribuidor. Lo podrán encontrar dependiendo de la lectura, de la bibliografía que ustedes consulten, con el nombre, bueno, con la E, ya sea al final o antes, ¿no? ¿Qué ejemplos tenemos? Tenemos Grainger y Parstore. Eh, ¿A qué se dedican estas empresas? Estas empresas sobre todo se dedican a la venta de partes y refacciones, pues sobre todo, por ejemplo, para maquinaria, ¿no? O bien llegan a vender muchas veces herramientas. ¿Qué característica tiene o qué plus tienen estas empresas? Es justamente que sus clientes no son clientes finales, son realmente otros negocios y realmente muchas veces lo que están ofreciendo no es solo el producto, sino todo un servicio integral. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que ustedes tienen una empresa y se descompuso una caldera. Y de la caldera ustedes van a necesitar alguna pieza, un apagador, no sé, alguna pieza que se descompuso de esa caldera. Entran a estos sitios, ya sea Parstore, Grainger, o debe de haber otros más,
y desde su sitio electrónico, ustedes buscan, por ejemplo, el apagador que ustedes estaban solicitando. ¿Qué sucede? Que cuando ustedes hacen el pedido, es muy probable que antes de confirmar el pedido, un ejecutivo los les hable o busque comunicarse con ustedes, ¿no? Un técnico. ¿Con qué? Con la intención de ofrecer un servicio integral y entonces les va a preguntar, ok, ¿por qué quieres esta pieza? Ah, bueno, pues fíjate que yo la necesito porque tengo una caldera de estas características y sé que esta pieza es la que le corresponde. Ok, entonces se verifica que efectivamente la pieza que se está solicitando la persona sea la pieza que requiere para poder componer, en este caso, por ejemplo, la caldera, y incluso en la compra, muchas veces en la compra de la propia pieza, se le obsequia, por decirlo de alguna forma, la parte de instalación y de revisión. O sea, tú compras la pieza, pero además estas empresas, además de llevarte la pieza, va un técnico a revisar que efectivamente la pieza es la que no te está funcionando y ellos se encargan de instalarla. Con esto entonces se aseguran que estés haciendo una compra correcta, ¿no? Y obviamente, bueno, pues también te ofrecen servicios de mantenimiento. Y muchas veces, pues obviamente al estar hablando de negocios y pues se requieren los mantenimientos, ¿no? Y mejor tener mantenimientos programados. Por lo tanto, este tipo de distribuidores es todo el servicio integral que ofrecen a otros negocios y tienen gran éxito. El segundo punto son los e-procurement. Este tipo de negocio está enfocado a lo que se llama la administración de cadenas de valor. ¿Qué quiere decir? Eh, Prácticamente la persona o el negocio que se dedica al e-procurement lo que va a servir es como un intermediario entre negocios que necesitan piezas o que necesitan servicios justamente con los proveedores de estas piezas o de estos servicios. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces se van a anunciar eh, proveedores que puedan ofrecer piezas y servicios y aquellos negocios que requieran de algún servicio, de alguna pieza, pueden inscribirse a través de una membresía y entonces el sistema lo que va a hacer es justamente, por ejemplo, si ustedes entran como posibles consumidores o negocio consumidor de algún tipo de servicio, ustedes ponen, ah, ok, yo necesito alguien que venga a arreglar mi caldera, ¿no? Volviendo al mismo caso de mi empresa, y el programa lo que va a hacer es buscar en su base de datos primero quiénes ofrecen las piezas y después quiénes ofrecen la instalación. Y entonces esa búsqueda que haga le generará un reporte para que la persona que está buscando ese servicio, esa pieza, bueno, pues ya tenga digerida la información y entonces diga, ah, ok, pues ya me llegaron 3 propuestas, le hablaré a estos 3 y veré cuál de estos 3 me conviene más, ¿sí? El negocio obviamente pues está en la membresía. Tanto compradores como vendedores tienen que adquirir la membresía con este tipo de negocios y bueno, pues por lo general son membresías anuales, ¿no? Las que se tienen que pagar. El tercer punto es lo que se conoce como mercados de intercambio, que es un símil a lo que veíamos anteriormente como el generador de mercados. O sea, podríamos decir que así como en el modelo de negocio a clientes, en el B2C, teníamos Mercado Libre y eBay como ejemplos, donde realmente solamente existe un sitio y compradores y vendedores ofrecen sus productos y servicios y compradores buscan dentro del sitio el producto o servicio que necesiten. Bueno, en este caso también ocurre, pero a nivel de negocios. Obviamente, el negocio va a estar
en el dueño del sitio, que también se deberá de llevar una comisión por cada compra-venta que se realice dentro de su sitio. ¿Qué característica tiene este modelo de negocios de mercado de intercambio? A diferencia de Mercado Libre, que prácticamente puedes comprar y vender cualquier cosa, generalmente en estos mercados de intercambio que son de negocio a negocio, realmente es más fácil encontrarlos con una estructura vertical. ¿Qué quiere decir? Que por lo general estos sitios se dedican a un solo bien o a un solo producto. Tenemos el caso, digo, aquí no lo planteé, pero tenemos el caso, por ejemplo, de un sitio especializado en veleros, ¿no? Entonces, ahí todas las personas que ofrecen partes y servicios para veleros se anuncian, y aquellas personas que requieren darle mantenimiento a un velero entran a este sitio y pueden pues adquirir los servicios y las piezas. ¿Sale? El cuarto tipo de negocio a negocio es lo que se conocen como los consorcios industriales. Este negocio es el más exitoso dentro de los B2B. De hecho, yo les platicaba la sesión pasada que el business to consumer o el B2C es el modelo de negocio más conocido, es el que más conocemos todos, ¿no? Que un negocio le va a vender a un consumidor final. Pero les mencionaba que realmente el negocio, valga la redundancia, o donde se encuentran la mayor cantidad de recursos era en este modelo de negocios que iba de un negocio a otro. Y dentro de toda esta gama de posibilidades, el más exitoso es el que tiene que ver con los consorcios industriales. Ok, ahora, ¿qué es un consorcio industrial? El más grande que existe hoy en día en el mundo es Exostar. ¿Qué es Exostar? Exostar surgió en un principio con la unión entre, o más bien, de dos empresas que son grandes demandantes de componentes, de servicios, de piezas, etcétera, etcétera. Y estas dos empresas son, por un lado, Rolls-Royce y por el otro, Boeing, la empresa, no la empresa que hace los jugos, sino la empresa que hace los aviones, ¿no? Entonces, estas dos empresas se unieron y vieron que tenían en conjunto gran poder de monopsomio. Entonces, al ser los grandes compradores y demandantes de piezas y servicios, deciden crear esta empresa llamada Exostar, y a partir de ella deciden crear todo un sistema para la adquisición de todas las piezas, partes, materiales, servicios que van a requerir. Y entonces, pues todos aquellos pequeños productores que están deseosos de venderle a estas dos empresas, pues se tienen que ir anotando, y a partir de sus ofertas, el propio sistema les va adjudicando pedidos, los cuales, bueno, pues se tienen que cumplir en tiempo y forma, y si no se ocurre, pues son sancionados. Exostar ha crecido muchísimo. Empezó con el área de aeronáutica y obviamente con el área automotriz. Hoy en día se han ido incluyendo más empresas, y Exostar ahora solicita servicios y materiales, etcétera, etcétera, para áreas no solo de aeronáutica y automotriz, también ya solicita para química, solicita para informática, solicita para una gran diversidad de áreas, incluso para áreas armamentistas, también tienen su propia área, este grupo de Exostar. Entonces, obviamente, bueno, pues es un control de monopsomio, eh, pero ¿qué es lo atractivo de esto? Que prácticamente cualquier pequeño productor que, valga la redundancia, produzca o ofrezca algún tipo de servicio que vaya enfocado a estas áreas
de Exostar, bueno, pues muy probablemente va a tener trabajo asegurado. ¿Por qué? Bueno, porque muy probablemente en algún momento se le va a demandar ya sea su servicio o sus productos y sobre todo van a ser de forma calendarizada, ¿no? Entonces ya sabes cuánto te van a pedir, en cuánto tiempo lo tienes que entregar y ya tienes asegurada prácticamente tu venta. ¿Sale? El último modelo de negocio es lo que se conoce como redes industriales privadas o PTX, y estos sobre todo los utilizan empresas como Walmart, como Unilever y como Procter Gamble. Este tipo de negocio realmente son, bueno, empezaron siendo redes ajenas a Internet. Muchas de ellas se conectaban con algo que se llamaba Telex y después se migraron a conexiones vía modem. Yo sé que a muchos de ustedes todavía les tocó entrar a Internet utilizando el teléfono, aquel que hacía ruiditos. Bueno, pues de esa misma forma no entrabas directo a Internet, entrabas justamente a estas redes de Walmart, de Unilever, de Procter Gamble, de otras empresas que también las utilizan. Hoy en día, bueno, ya están montadas sobre Internet porque resulta más barato y más fácil, más accesible. Ay, es que no voy a poder quitar el... Perdón. Estas redes lo este, automáticamente genera órdenes de compra. Y, y estas órdenes de compra llegan a los proveedores, ¿no? Entonces, por ejemplo, Walmart, cuando en su centro de distribución llega a un punto donde ya los niveles son muy bajos en sus almacenes de sus centros de distribución, automáticamente el sistema va a generar órdenes de compras a los proveedores y los proveedores tienen un tiempo limitado para poder llevar el producto que se requiere. Si uno observa eh, los almacenes o los centros de distribución de Walmart, lo que ocurre es que tienen digamos, unos sistemas láser que tienen una medida. Entonces, cuando hay una caja y se cierra esa medida láser, está diciendo que entonces el almacén se encuentra lleno, no se necesita producto. Pero cuando quitamos la caja y el láser llega del punto A al punto B, indicando que ya no hay una caja de por medio que evite es que van veniendo, digamos, tres niveles de láser. Entonces, en el primer láser emite una alerta y se la manda al proveedor para satisfacer el producto. Pero si de repente baja y llega al siguiente nivel que está más abajo del láser y el siguiente láser se vuelve a entrelazar, entonces se emite una alerta ya urgente, queriendo decir que el producto está a punto de agotarse. Si llega a un tercer nivel y el producto no se ha distribuido, entonces en ese momento Walmart, por ejemplo, ok, bueno, retomando entonces la situación,
Les mencionaba eh, que Walmart, bueno, a través de un sistema de láseres va viendo qué productos empiezan a escasear y automáticamente el sistema empieza a mandar alertas. Si el producto no se lleva al centro de distribución en el tiempo establecido, eh, se emite una alerta y se penaliza al productor, ¿no? Por no tener el producto en tiempo y forma. Unilever y Procter también tienen sistemas similares, pero ellos sobre todo lo utilizan eh, con, eh, con maquilas que les producen sobre todo las cajas, ¿no? Entonces, o incluso muchas veces la maquila es la que se encarga ya de meter el producto en cajas y mandar esas cajas, esos productos ya empaquetados directamente pues a los almacenes, que valga la redundancia, podría ser Walmart, podría ser Soriana, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ¿qué característica tiene esto? La característica de que existe una interconexión y una intercomunicación que se conoce de muchos a uno. O sea, tienes muchos proveedores y un solo punto que sería Walmart o que sería el encargado de Unilever, ¿no? O de Procter Gamble. Debe de haber más empresas, pero bueno, esas tres son las que yo conozco que utilizan su propia red, ¿no? Para hacer pedidos o enviarlos incluso, solicitar partes. Ok, hasta aquí ninguna duda. Podemos ir avanzando. Bueno, entonces vemos que existen aparte de esas dos áreas que vimos, que son las más comunes, existen lo que se conocen como áreas emergentes o áreas que se encuentran al margen de la ley. Sí, no te preocupes, Oscar. Creo que a todo el mundo nos anda fallando la computadora. Ok. eh, bueno, ¿cuáles son, por ejemplo, el modelo C2C de consumer a consumer? Que podría ser Mercado Libre. Ahora Mercado Libre, yo les mencionaba incluso la sesión pasada, ha tratado ya de cambiar un poco su modelo de negocio y ha tratado de volverse más un competidor de Amazon. Pero bueno, tengo entendido que todavía es posible vender productos usados o nuevos en Mercado Libre, ¿no? Los foros de intercambio, también existen páginas que, pues sobre todo, tú te anunciabas y decías, ok, tengo mi PlayStation 4 que ya no quiero, lo pongo en venta y nos vemos en el metro, ¿no? Ahí te lo vendo, me depositas o ahí contra entrega me pagas, ¿no? En efectivo, Facebook es otro caso de compra-venta, ¿no? De consumidor a consumidor. O sea, no está de por medio un negocio, son prácticamente dos personas que acuerdan la compra-venta de productos, ¿sale? Otro nivel más abajo es el peer-to-peer, que bueno, ahí es más bien intercambio. Lo mencionaba en la sesión pasada, ahí ya deja de estar de por medio el dinero. Por lo general son redes o son más bien plataformas basadas dirían unos, en la anarquía. Hay que tomar en cuenta o entender que en el área de informática está muy presente esa concepción de la anarquía, ¿no? De que todo debe de ser gratuito, de que no tendríamos por qué estar limitados, pues no tendríamos por qué trabajar con leyes, etcétera, etcétera. Esto es una filosofía muy de informática. Y bueno, pues sitios en su momento Napster, Emule, BitTorrent, que todavía está por ahí, y Ares son ejemplos, ¿no? Donde les mencionaba la sesión pasada, bueno, pues tú podías poner ahí tus archivos en una carpeta compartida y cualquiera que tuviera o que tenga esta aplicación puede descargar de la carpeta que compartiste los archivos que están ahí.
¿Con qué intención? Con que tú también puedas descargar archivos de la carpeta de otras personas, ¿sale? Y digamos que un nivel todavía más al margen de la ley, o podríamos mencionar muchas veces como ilegal, es lo que se conoce como la Deep Web o la web profunda. Ok, aquí voy a ser muy claro y muy específico porque voy a hablar un poco sobre lo que es la Deep Web. Bueno, obviamente esto se está haciendo con una situación de enseñanza, ¿sale? Entonces, bueno, hay que tener un poco de criterio con lo que vamos a ver a continuación. Digo, no hay nada, bueno, yo nada grave, pero hago la aclaración. Entonces, bueno, antes de pasar hay que tomar algunos datos. En 2009 se calculaba que existían alrededor de 50,000 millones de páginas indexadas a Google. O sea, cuando tú entras a Google y buscas lo que sea, Google buscaba entre aproximadamente 50,000 millones de páginas. Pero en realidad en todo Internet se calculaba en 2009 que existían 900,000 millones de páginas que no estaban indexadas. O sea, quiere decir que realmente Google, a pesar de que nos ofrece un universo muy grande de posibilidades y casi siempre todo lo encontramos gracias a ese buscador, existen aún más páginas que el propio Google es incapaz de encontrar. Quiere decir entonces que hay que prácticamente esos, aquí está mal, porque si son los 900,000 millones, estos 900,000 millones se encuentran en lo que ahora se conoce como la Deep Web. ¿Y cuál es la razón por la cual esas páginas pueden ser consideradas que se encuentran dentro de una Deep Web? Puede ser por tres tipos. El primero, por abandono. Quiere decir que a lo mejor en algún momento se creó una página web y se dejó de actualizar. La persona que lo utilizaba de repente, o el grupo que lo utilizaba, de repente decidió ya no volver a utilizarlo, ¿no? Eh, el caso más práctico, digo, no lo he buscado últimamente, pero todavía hace 2 años, un ejemplo de eso era la página de Space Jam, ¿no? De la película de la que salió con Michael Jordan, con Bugs Bunny. Todavía si ustedes ponían Space Jam, les aparecía esa página, ¿no? Es una página que realmente, pues, es de las primeras que se creó, obviamente no tiene animaciones, el texto es muy plano, etcétera, etcétera. Sigue ahí, sigue arriba, y como esa, hay muchas páginas que ahí siguen arriba, y bueno, pues no han sido actualizadas, ni tampoco han sido eliminadas. Otra página que se puede considerar, u otro tipo de páginas que se pueden considerar dentro de esta Deep Web o de este abandono, es aquella que no tiene realmente un tránsito muy grande de usuarios. O sea, hay muchas páginas personales que la gente crea y bueno, pues de repente no hay tránsito y obviamente la forma en la cual está creado el buscador de Google nunca nos la va a presentar, ¿sale? Si es una página que no tenga realmente tránsito, nunca va a aparecer, pero pues aquella persona que tenga la dirección de esa página, pues podrá checarlo y muy probablemente ahí siga, ¿no? O como dicen unos, pues nada más con tener 30 usuarios o 30 seguidores, bueno, pues con eso son más que felices. Y la última, que obviamente es la que más nos interesa, son aquellas páginas que se crearon de forma intencional con la finalidad de que Google no las pueda encontrar. Y estas páginas obviamente se crean con cierta intención de evitar que cualquier persona tenga acceso a ella, ya sea por el contenido, sobre todo más bien por el contenido que tienen o por los productos o servicios
que se ofrecen, ¿sale? Incluso muchas de ellas se crean dentro de unos servidores llamados Onion que tienen esa particularidad, ¿no? Tienen la particularidad de no dejar tan fácilmente que se puedan auditar las propias páginas o sitios electrónicos que ahí se generan. ¿Qué otra característica tienen muchas veces estas páginas? Google lo que busca son páginas creadas en web. Ya habíamos visto al principio de este que existían los sitios web, que eran los sitios que que permitían imágenes, que permitían videos, etc., que tenían colores. Pero quiere decir entonces que incluso dentro de Internet es posible crear páginas que no tengan estas características, que sean muy planas, pero que se puedan consultar a través de un navegador como Explorer, etcétera, etcétera. Que para este caso en específico se recomienda incluso utilizar un navegador Tor, eh, ¿cómo se llama? Pues hecho justamente para poder entrar a la Deep Web. Ok, aquí tenemos una representación de cómo se encuentra Internet realmente. La analogía que se hace es obviamente la analogía del iceberg y nosotros podríamos decir que lo que nosotros vemos día con día en Internet sería la punta del iceberg, o sea, es a donde el común de la gente entra, ¿no? Vemos en la punta que se encuentra YouTube, se encuentra Facebook, también probablemente aquí estaría Twitter, ¿no? Y muchas de las páginas oficiales de empresas, etcétera, etcétera, Amazon, Liverpool, todo lo que hemos visto. Y esto va bajando conforme la información empieza o los contenidos empiezan a dejar de ser pues como que aptos para todo mundo, ¿no? ¿Hasta qué nivel? Hasta el nivel donde encontramos los famosos chan. Estos sitios chan, por lo general, ya ofrecen información o archivos que podríamos considerar a lo mejor de piratería o de contenidos muchas veces sensibles, ¿sale? Entonces, incluso en estos sitios chan se pusieron muy de moda hace unos, no sé, 5 o 10 años con todo lo que se conocía como las creepypastas, ¿no? De ahí salieron muchas historias de terror, de ahí salió Slenderman y todo ese tipo de ideas y de personajes surgen justamente de estos sitios chan. ¿Qué podemos resaltar? Bueno, lo más común es, por ejemplo, el 4chan, pero también tenemos aquí este barco que se volvió muy de moda durante mucho tiempo y era la página que todavía está activa de Pirate Bay, donde prácticamente se encuentran todos los torrents para poder estar haciendo descargas de películas, de software, de música, de videojuegos, etcétera, etcétera. Vemos que incluso aquí abajo, a un nivel más bajo, se encuentra la famosa página de Wikileaks, que también estuvo muy de moda pues hace unos años. ¿Por qué? Bueno, pues porque ese sitio de Assange pues prácticamente publicó mucha de la información resguardada de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, vamos bajando de niveles, tenemos Meg Upload y vamos bajando a niveles ya más oscuros, diríamos, ¿no? ¿Hasta qué niveles? Hasta llegar a las famosas páginas Onion, que ya son páginas especializadas en servicios o en productos que ya no son del todo legales. Y por último, bueno, pues tenemos ya todas las partes realmente feas y horribles, ¿no? Que puede haber en Internet.
Ok. ¿Qué estas flechas? Bueno, pues prácticamente la primera flecha nos indica de todo el Internet superficial. Ahí puedes tener tu computadora normal, sin ningún problema. Y ellos ponen que en esta parte, dejando un poco la superficie, pues es donde se encuentra lo ilegal, pero lo aburrido. Y ya más abajo, donde se encuentra todo el mundo de la Deep Web, es donde ya se empieza a recomendar utilizar, por ejemplo, los navegadores Tor que evitan la, la localización, ¿no? No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de utilizar uno de estos navegadores, pero lo que generan prácticamente es la triangulación de la localidad, ¿no? Entonces es prácticamente, bueno, es muy difícil rastrear a una persona que utilice este tipo de navegadores. Ok, ¿qué se encuentra uno en la Deep Web o qué ofrece la Deep Web? Por lo general, mencionan que para poder entrar a Deep Web existe lo que se conocen como los catálogos, los Hidden Wiki, y estos catálogos Hidden Wiki lo que van a hacer es eh, catalogar todos los productos y servicios que se pueden llegar a encontrar en estos niveles tan bajos de Internet. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, pues prácticamente sitios de venta de drogas, sitios que te ofrecen emails protegidos o emails ocultos, foros de la comunidad para poder entrar a esto, películas, juegos, todo eso que podría considerarse dentro de la piratería. De hecho, mucho de la piratería que existe en el país, de aquí es de donde se obtiene la mayoría de las veces. Obviamente, bueno, pues tenemos los casos de pornografía y servicios de, pues incluso de sicarios, ¿no? O situación de criptomonedas, pero en una situación más bien destinadas a cuestiones de ilegalidad. Ok, aquí tenemos un caso de una página Onion dentro de la Deep Web. Si ustedes observan una característica de este tipo de páginas, bueno, en primera es muy plana, sí permite una imagen, pero una imagen muy plana, las letras son realmente muy planas. Este sitio se dedica a la venta de cannabis, exclusivamente en el Reino Unido. ¿Qué características tienen? Tienen este punto onion, esa página, y esta página, al tener esa terminación punto onion, quiere decir que se encuentra en un servidor con características de difícil rastreo. Entonces, las personas que crean sus páginas en estos servidores difícilmente van a ser rastreables. ¿Qué otra característica tiene? Bueno, pues aquí vemos que se utilizan letras de una forma en la que va a ser muy difícil que alguien pudiera dar con la página, ¿no? Una combinación de letras y números, y prácticamente esto es imposible en primera de memorizar y en segunda de poder llegar a ese sitio buscando, por ejemplo, en un buscador como podría ser Google. Ah, bueno, pues vemos, perdón, la forma en la cual están vendiendo este producto. Otro caso que tenemos también tiene que ver, por ejemplo, con drogas, es este sitio de Playboy. Y bueno, pues aquí están vendiendo distintos tipos de drogas y se encuentra en ruso, ¿no? Realmente no sé qué está diciendo aquí, pero bueno, es una página de venta de droga. Eh, Aquí tenemos algo todavía más complicado. Este sitio, creado por un tal señor Mr. White, observamos que también la página es una combinación de letras y números, con la terminación onion, pero esta persona es una persona que se dedica
justamente a ser un sicario, ¿no? Su correo electrónico es obviamente un correo electrónico difícil de escribir y aparte es un correo electrónico cifrado, entonces es difícil de rastrear o de codificar porque se encuentran cifrados los mensajes que llegarían a este correo. Y bueno, vemos todos los precios que está cobrando esta persona por su servicio de sicarios. ¿Qué ocurre? Importante. También hay que mencionar que muchos de estos sitios incluso son sitios falsos creados por el propio FBI. ¿Con qué intención? Con la intención de hacer pesquisas y buscar a posibles clientes para poderlos encarcelar, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso ya es un delito ofrecer los servicios, pero también es un delito tratar de contratarlos, ¿no? Y muchos de estos sitios, les repito, son creados incluso por el propio FBI para tratar de encontrar a este tipo de personas. Esto, bueno, también tenía una página de una persona que ofrecía licencias de Estados Unidos, pero creo que no lo puse. No, no lo puse. Ok, bueno, es lo que uno podría encontrar en la Deep Web, que también es considerado comercio electrónico. ¿Sale? No es un comercio electrónico legal, pero también debe de ser considerado como comercio electrónico. Ok, aquí viene la pregunta. ¿Es posible regular este mercado electrónico? O sea, ya vimos la magnitud, ya vimos que en prácticamente el comercio electrónico se puede vender cualquier cosa, de manera legal y también de manera ilegal. ¿Es posible regularlo? Ok, vamos a ver qué nos dicen entonces los expertos. Hay quienes dicen que no. Las personas que dicen que no, sobre todo son aquellos que son defensores de la libertad de Internet. O sea, son aquellos que tienen la visión de la anarquía. ¿Y cuál es esa visión de anarquía? Bueno, que toda persona es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Siempre y cuando no perjudiques a alguien más. Esa es la idea que se tiene, repito, en este mundo de la informática. Y por eso han ustedes de haber oído que existía, bueno, ahora ya creo que ya van en la 10ª versión, pero existió el sitio de Silk Road, ¿no? Y una característica que tenía este sitio de Silk Road es que pues prácticamente era como el eBay de la venta, compra y venta de armas y de droga, ¿no? ¿Por qué se hacía? Bueno, pues porque con la intención de que decían cada quien es libre de matarse como quiera. Ok, rescatable o no, obviamente el FBI ha ido tirando estos sitios, pero la comunidad sigue creando sitios nuevos, ¿sí? Y siguen con la misma filosofía. Entonces, esta comunidad considera que Internet debe de ser libre y aseguran además que es imposible poder legislar el comercio electrónico en su totalidad porque esta forma de comercio cruza fronteras y genera tanta información que imposibilita su monitoreo. O sea, existen más movimientos, más transacciones de este tipo de comercio qué cantidad de personas o sistemas que pudieran estar rastreando todo este tipo de transacciones que existen. Por esa razón, existen personas que dicen que no es posible poder regular el comercio electrónico. Por el otro lado, existen personas que dicen que sí es posible y ellos dicen que es posible porque se puede hoy en día controlar y monitorear contenidos a través de los puntos de acceso. Y bueno, los casos que tenemos, pues son los casos sobre todo de los países asiáticos como China, Corea del Norte y Arabia Saudita,
que tienen muy restringido su Internet, ¿no? Incluso en el caso de China, Google tuvo que poner una oficina en China y en esa oficina el gobierno chino realmente es quien le establece qué tanta o no puede tener su buscador para todas las personas que estén conectadas en ese país. ¿Sale? Corea del Norte, bueno, pues es un caso muy extremo porque prácticamente las conexiones a Internet son limitadas, no todo el mundo tiene acceso a Internet, y los que lo tienen, pues solamente lo tienen para ciertos, ¿vale? En el caso de Arabia Saudita, sobre todo, las restricciones tienen que ver mucho con cuestiones de moda, con cuestiones de liberación femenina y todo ese tipo de temas. Entonces, a partir de estos ejemplos, pues existen personas que dicen que sí es posible, que una forma muy sencilla de regular Internet es a partir de que los gobiernos le establezcan a los oferentes del servicio de Internet que les establezcan estas restricciones. Y si ellos quisieran, entonces sería más fácil restringir Internet. Hoy en día, en el caso de México, tenemos que esa es una propuesta ¿cómo se llama este señor? Monreal, ¿no? De Morena. Él propone sobre todo regular las redes sociales, con el argumento, según ellos, de que hay que evitar las fake news y hay que evitar mensajes de odio entre las personas, ¿no? Entonces, bueno, en México todavía se está discutiendo si conviene o no conviene regular Internet. Ok, vamos a dejar la reunión hasta aquí. Les repito, lamentablemente no estoy usando el internet en mi teléfono, ya se me está acabando. Acaba de entrar Juan Carlos, pero bueno, ya nos vamos.